inicio. Vamos a tener la segunda parte de lo que tiene que ver con la dimensión espiritual de la naturaleza humana. Hace 8 días nos hablaban, ¿verdad?, una parte de ello. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la mente consciente, la inconsciente, y de qué manera podemos estar utilizando esta dimensión o estas dimensiones para ir contribuyendo, ¿verdad?, en nuestro trabajo y en el desarrollo que vamos teniendo nosotros como consejeros. Fíjense que la mente humana es el término, según el escrito por aquí que tenemos para estudiar, es un término usado en la palabra psicología, en tanto que el cerebro dice que es el órgano fisiológico. Entonces, gran parte de las funciones de la mente dice que dependen del funcionamiento de algunas zonas especializadas del cerebro. Y conocer el cerebro, conocer la neurología, la verdad que eso nos ayuda a nosotros demasiado para poder comprender estas dimensiones, estas capacidades que tenemos como seres humanos. La mente es el órgano de las facultades del racionamiento, del pensamiento, de la percepción, de la imaginación, de la memoria, de la planeación, del entendimiento y juicio también. Pero sobre todo es el órgano que permite que una persona tenga conciencia de sí mismo, que la persona vaya desarrollando esa capacidad de darse cuenta, que se está dando cuenta, y que le quede en claro el mensaje que está aprendiendo a través de la crisis, de la adversidad, de la dificultad, y hacer los cambios necesarios que se ocupan en la vida. O sea, es algo que nos ayuda demasiado a examinarnos, a hacer una evaluación de nuestra propia situación interna y él cómo se relaciona y cómo nos relacionamos, perdón, con el mundo externo. De esta manera, entonces, la mente nos ayuda a poder estar constantemente haciendo una evaluación, una interpretación con una cosmovisión diferente para poder relacionarnos, ¿verdad?, con el exterior. La capacidad humana para darnos cuenta, les decía que nos estamos dando cuenta, esta parte es un factor clave en la investigación de la psicología de un individuo con problemas. Si la persona, la palabra de Dios dice que Cristo vino a los enfermos porque los sanos están sanos, ellos no tienen necesidad de médico. Cristo vino a los enfermos. Entonces, si yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta que estoy enfermo, entonces no hay una apertura para que Cristo pueda venir a mi vida, para que me pueda sanar. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los que sufren, porque ellos disfrutarán de la consolación. Entonces, cuando nosotros vivimos este tipo de bienaventuranzas, del sufrimiento, de la aflicción, de la dificultad, y luego desciende ese ungüento del Espíritu Santo sobre nuestra vida, quitándonos ese dolor, esa intranquilidad, esa enfermedad, esa adversidad, la verdad que experimentamos cosas completamente extraordinarias y sobrenaturales. Por eso la palabra nos habla de esta bienaventuranza. Entonces, el darnos cuenta, les decía, es el factor clave que nosotros tenemos, hablando psicológicamente. Como dijo Adán al darse cuenta de su falta, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. O esa capacidad de Pablo para autoexaminarse y darse cuenta que yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Cuando nosotros como seres humanos, como pastores, como pastoras, como ministros, como líderes, que estamos frente a la sociedad, caminamos en esta constante renovación de entendimiento, que el Espíritu Santo constantemente nos está haciendo una ampliación de nuestra conciencia
para nosotros poder tener una interpretación sumamente diferente a la que estamos viviendo en el presente. Eso nos catapulta y nos lleva cada vez a posiciones cada vez más grandes. Pero si hablamos de la mente inconsciente, dice que del griego dianoia, literalmente significa pensamiento que pasa a través de. Y aquí vamos a profundizar un poquito. Freud nos decía que el inconsciente es la fuerza subterránea o ignorada del psiquismo humano, el que domina e influye sobre el pensamiento, las emociones y la voluntad, los sueños, actos fallidos y hasta en la fisiología del propio cuerpo. Entonces, esta parte de lo inconsciente, si checamos por aquí el mapa conceptual que tenemos, de qué manera esos sucesos, esas interpretaciones que nosotros vamos teniendo de forma consciente, muchas veces de manera inconsciente, lo que tiene que ver con Satanás, con el mundo, con la programación falsa, busca tener una influencia completamente en nosotros. Fíjense, muchas veces nosotros somos muy dados a que si tenemos el culto lleno, transmitimos, tomamos fotos y ahí queremos que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando en la congregación. Y eso obviamente pone alerta a nuestros adversarios porque estamos haciendo algo público y comienzan esos ataques de una manera sutil, de una manera misteriosa, de una manera oscura, y luego comenzamos a tener ciertas bajas. Y yo he aprendido mucho a avanzar y a caminar en silencio. Muchas veces el avance o los logros que nosotros vamos teniendo, quisiéramos que todo el mundo se diera cuenta. Pero aquí la verdad es que cuando caminamos y nosotros avanzamos en ese silencio sin tanto protagonismo, sin tanta presunción, estamos honrando y glorificando a Dios con todo lo que hacemos. Pero el aprender a caminar de esta forma nos previene, ¿verdad?, de estos ataques que muchas veces la mente inconsciente suele hacer en nuestras vidas. ¿Cómo librarnos de esta programación falsa y de servidumbre al mal? Reconocemos que nuestra alma, la psiquis, tomó el poder para el dominio de toda nuestra naturaleza. La solución es devolverle al espíritu humano su primicia por sobre lo psíquico y sobre lo somático. La interpretación, hace rato hablábamos del consciente, la interpretación y la percepción que yo tengo del entorno, cómo recojo yo la información de mi entorno y lo paso por este filtro para poderlo llevar a un proceso dentro de mi ser. Si no hay un buen proceso, si no hay un crecimiento y un desarrollo, si no hay una salud mental y una inteligencia emocional, por lo tanto, la interpretación que yo le voy a dar me va a ocasionar ciertas enfermedades psicosomáticas que muchas veces voy a enfermar no porque mi cuerpo esté enfermo, sino cómo estoy interpretando mi entorno. Los miedos, las ansiedades, las dificultades, las adversidades, la inseguridad, la incertidumbre, los afanes, la enfermedad. ¿De qué manera la interpreto? Y luego con este filtro que tengo de manera consciente o de manera inconsciente, lo meto a mi ser y termina esa interpretación, esa percepción estacionándose, aterrizando en ciertos órganos de mi cuerpo que el día de mañana pueden generarme un cáncer, que el día de mañana pueden generarme una parálisis, que el día de mañana pueden generarme una itis, una inflamación, que el día de mañana pueden causarme una inmovilidad, un cáncer, etcétera. Y todo esto, ¿verdad? Por eso, ¿cómo librarnos de esta programación falsa y de la servidumbre al mal? Pues precisamente conociendo este armamento
llamado emociones. Las emociones que despiertan, por decir, el fútbol, la música, el alcohol, las drogas, las películas, la moda, etcétera, marcan un ritmo de un estilo de vida donde los sentimientos y donde los valores humanos se han vuelto como un uso desechable. Y puse aquí esta palabra, ¿verdad? Que la de cosificar. Ahorita se las explico aquí más abajo. Como todo lo que inunda el mercado de consumo, cada quien usa y abusa de su prójimo, abusa de sí mismo y abusa de la naturaleza hasta ser desechada como basura. Entonces los deseos y las satisfacciones buscadas egoístamente se han desbordado hasta la plastificación de las personas, que las personas se operan aquí, se operan allá, se operan más allá. No les gusta esto, no les gusta aquello, se andan poniendo, se andan quitando, etcétera. Y ahí vemos, ¿no? Cómo viene esta decadencia, cómo viene esta falsa información y cómo la gente comienza a experimentar, entre comillas, ciertas satisfacciones como una respuesta a esas pasiones que ellos han venido teniendo. Por decir la palabra cosificar es que vamos por la vida haciendo del ser humano una cosa, de la cual la ocupo, voy y la uso, ya no la ocupo, la dejo y sigo mi vida. Al ratito la vuelvo a ocupar, necesito otro favor, voy y la vuelvo a ocupar y ya no me sirve y lo vuelvo a dejar. Y así vivimos en esta relación de padres a hijos, en esta relación de hijos a padres, en esta relación de cónyuges, en esta relación de pastor, ovejas, de ovejas, pastor, porque se da de los dos lados. De qué manera, a veces consciente, vuelvo a decir, y a veces inconscientemente, estamos nosotros actuando de esta forma. Por decir, hay una iglesia por acá no voy a omitir el nombre, únicamente digo el estado, por acá en Sinaloa, que una iglesia de pura gente, pipiris nice, pues de la clase media para arriba. Y en esta iglesia pues asisten personas profesionistas, pero entre esos profesionistas está uno de los doctores que hacen este tipo de cirugías, de operaciones en el cuerpo, y un alto porcentaje de las personas dentro de la iglesia están plastificadas de esta ola que ha venido arrastrando a la humanidad, haciéndole creer o haciéndole sentir que se va a ver mejor o que se va a sentir mejor trayendo cierto plástico o cierto silicón dentro de su cuerpo. Las emociones básicas que nosotros vemos aquí en la imagen, por decir, hablamos de la sorpresa, del asco, de la ira, de la tristeza, de la alegría. Las emociones son emociones, no son buenas ni son malas, son emociones, somos seres humanos y tenemos que aprender, conforme lo dice el apóstol Pablo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Vamos a aprender a través del Espíritu Santo a controlar nuestras emociones. Si no aprendemos nosotros a través de estas estrategias bíblicas que nos ofrece la palabra, entonces voy a comenzar a ver las emociones como algo malo. No es que yo no debo de tener miedo, pero pues el miedo es una emoción. O sea, el día que no tengamos miedo es porque estamos muertos. ¿De qué manera voy a acomodar el miedo? Por decir, el miedo tiene tres posturas. Una, lo pongo frente a mí, lo pongo atrás de mí o lo pongo a un lado mío. Si lo pongo delante de mí, se convierte en un gigante que no me deja avanzar. Y ahí voy a permanecer, en un confort donde me da miedo avanzar, seguir adelante. Si lo pongo atrás, el miedo me va a empujar a hacer cosas que no quiero hacer. Y voy a terminar el día de mañana arrepintiéndome de lo que hice, porque lo hice por miedo, no lo hice por quererlo hacer. Pero cuando aprendemos del dominio propio que nos da el Espíritu Santo,
de este espíritu de dominio propio que nos ha entregado Dios en nuestras vidas, aprendo a caminar con ese miedo, no porque vaya en una vida miedoso, sino porque comprendo que muchas veces el miedo me va a avisar que me detenga. A veces el miedo me va a decir, párate. Y es una intuición, hablábamos también en las lecciones pasadas, es algo, hablando de estas dimensiones de la naturaleza humana, cuando nosotros comenzamos a capitalizar, cuando nosotros comenzamos a desarrollar toda esta bendición, biológicamente hablando, toda esta creación que Dios entregó y que puso a nuestro alcance, cuando comenzamos a comprender esta farmacia que tenemos en nuestra cabeza, o sea, toda la bendición con la cual fuimos creados nosotros como seres humanos, obviamente que vamos a comenzar a vivir de una manera muy diferente. Fíjense que las emociones, dice por aquí que son la vida sensible del alma. El hombre necesita del aparato sensible de las emociones para expresar su vida espiritual y su vida anímica. Entonces también necesitamos de las emociones para recibir el movimiento intuitivo del espíritu y junto a la sensibilidad del alma declarar su amor, mostrarnos afectuosos, bondadosos o en forma negativa. Expresar temor, odio, vergüenza, envidia, celos, egoísmo, depresión, etc. Por decir, para el psicólogo Daniel Goleman, nos dice que el hombre tendría dos tipos de inteligencia, una que la consideramos racional y otra que la consideramos irracional. Por decir, la irracional es la que piensa. La otra también, hablando de la emocional, es la que siente. Y que ambas deberían funcionar coordinadamente, pero que a veces o frecuentemente es la emoción quien domina y aplasta la mente racional. Por decir, el versículo de la palabra en Juan 10:10, en la segunda parte, dice, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, porque el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Cuando yo constantemente me estoy tomando decisiones bajo la influencia de mis emociones, las emociones son pasajeras, las decisiones son permanentes. Y cuando yo no aprendo, cuando yo no desarrollo esa habilidad de aprender a no tomar decisiones influenciado por mis emociones, las decisiones que yo tome van a ser efectivas porque no van a ser bajo una influencia de una emoción. Estoy muy enojado, voy a tomar una decisión mala. Estoy muy contento, voy a tomar una decisión mala. Entonces no hay como esté en un equilibrio, en un dominio propio para tomar una decisión, ya que esa decisión va a ser permanente. Decir sí o decir no nos dice la palabra, que tú sí sea sí, que tú sí sea no, que tú no sea no. Ay, es que le dije que sí porque estaba bien contento, porque estaba jiji, jajaja, y ahora, híjoles, ¿para qué le dije que sí? Que tú sí sea sí. No, es que te dije que no porque estaba bien enojado, pero perdonan, pero sí, pero esa decisión ya nos llevó una pérdida, perdimos esto, perdimos aquello, o ya tal persona se fue de la casa. Las decisiones son permanentes, las emociones son pasajeras, son momentáneas. Entonces, aquí esta parte, nos dice Daniel Goleman, de que muchas veces, de qué forma esta mente, racional y esta otra emocional, estos dos tipos de inteligencia que tenemos nosotros como seres humanos y que necesitamos aprender a través de la inteligencia emocional para vivir en un equilibrio, para vivir en una estabilidad. Pero de qué forma muchas veces las emociones nos inestabilizan nuestra vida. Y yo lo digo porque yo me conozco un poco más y de repente miro una foto, de repente leo un texto, de repente veo cierta persona y me siento mal. Y digo, pero ¿por qué tiene tanto poder esa persona
¿Por qué tiene tanto poder ese texto? ¿Por qué tiene tanto poder esa fotografía? O algo que vi en una red social, etcétera. O sea, ¿por qué yo le permito que eso tenga tanto poder dentro de mi vida? Ya lo identifico, antes no. Antes nomás me ponía de malas. ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? Nada. ¿Y qué pasa? No pasa nada, pero cabizbajo, preocupado. Y a veces toda esa influencia, ¿verdad? Que tiene la información que recogemos de nuestro entorno a través de esta inteligencia, tanto racional como emocional, y con mucha frecuencia nos dice Daniel Goleman que la emoción termina dominando y por lo tanto termina aplastando la mente racional. Hablar de la dimensión humana es hablar del cuerpo, de la mente, del alma. Podría poner un ejemplo, probablemente en otras clases ya lo he puesto, pero creo que sería muy bueno poderlo refrescar ahora. Si ponemos un ejemplo como un hueso de semilla para poderlo sembrar, para poderlo plantar, de como aquí tenemos mucho aguacate, se me viene de repente el aguacate. El aguacate, el hueso de aguacate tiene una cáscara. Y eso podría ponerlo como de ejemplo, que es el cuerpo. Hay otra parte adentro que se llama la amígdala, que es lo que mantiene el núcleo por mucho tiempo hasta que es enviado a la tierra para que se pueda quebrar ese hueso para que salga el núcleo y pueda convertirse el día de mañana en una planta. En esta amígdala es donde, poniendo el ejemplo, es por donde encontramos nuestra parte almática, esas emociones, esos estados emocionales, la sensación, la intuición, la conexión interna, la introspección, la fe, las creencias, la espiritualidad, hablando de esta parte almática. Y de qué forma muchas veces esta parte que consideramos nosotros como el alma, a veces no permite que pueda, la cáscara es el cuerpo, la amígdala es el alma, el núcleo es el espíritu. Para que pueda salir el núcleo y pueda florecer y pueda dar vida, necesita que la cáscara se parta, que la amígdala se abra, para que el núcleo, el espíritu pueda salir. Muchas veces en el alma es que no siento orar. Es que no sé qué me pasa, me siento muy desanimado. Es que yo tenía muchas ganas de esto, pero ahora me siento así y ahora me siento... Y todo este sentir tiene que ver con la parte almática. Y cuando nosotros no trascendemos esa parte de nuestra vida, difícilmente va a poder surgir nuestro espíritu, nuestro nuevo yo, ese gigante que está dentro de nosotros, porque cuando se quebra la cáscara, se abre la amígdala y sale el núcleo, el espíritu, entonces es que se genera vida porque se conecta a lo divino, a lo omnisciente, a lo omnipotente, a lo omnipresente. Y entonces a través de esto pues se genera vida porque ahora ya no vivimos bajo la influencia del cuerpo, ya no vivimos bajo la influencia de la mente, del alma, ahora vivimos bajo una influencia del espíritu. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, y entonces comienzo a vivir una trascendencia de manera personal. Estas dimensiones de la naturaleza humana nos habla también de la voluntad. Y pues la voluntad debe unirse a la determinación. La voluntad sin determinación no nos llevará a buenos lugares. Marchemos hacia adelante siempre sin dejar de ver el pasado, dejar de verlo de atrás. Fíjense que en el lenguaje bíblico la voluntad suele equiparse con el corazón humano para representar la actividad del alma y su poder de obrar y decidir sobre la vida humana. Hay un lugar, ahorita no recuerdo el nombre para podérselo decir, pero hay una parte de nuestro cerebro donde se toman las decisiones.
Y esta parte, hablando de la parte almática, pues la alma podríamos decir que se encuentra, ¿verdad? En todo el cuerpo. Y el día de mañana el alma va a ser la que va a pasar a dar cuentas por las decisiones que nosotros fuimos tomando. Y esto pues va a tener una determinación en lo que tiene que ver con nuestra voluntad. De aquí que el alma vendría a sintetizarse con lo que es el corazón. En él se englobaría la fuente de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestras motivaciones, de esos hobbies que nosotros tenemos para las prácticas, ¿verdad? Que de repente tenemos que nos hacen sentir bien, constituyéndose en la dirección básica para la vida, tanto para lo bueno como para lo malo que el hombre puede hacer. Dios, si recurrimos a la Biblia acerca de la voluntad, podríamos también traer en este momento la parte de Deuteronomio capítulo 30, versículo de 15 al 20, donde por ahí ya en el 19 les dice, hablando el Señor a su pueblo, ¿verdad? Pongo al cielo y la tierra por testigos, que yo los he bendecido. Elijan pues la vida en lugar de la muerte, elijan la bendición en lugar de la maldición. Pero independientemente de lo que ustedes elijan, esto no lo dice la Biblia, es una paráfrasis que yo estoy haciendo. Pero independientemente de lo que ustedes elijan, el cielo y la tierra son testigos que yo, Dios, los he bendecido. O sea, yo quiero que tú vivas bien. Yo quiero que tú estés estable. Yo te he puesto todo a tu alcance para que tú estés mejor día con día, para que mañana seas mejor que hoy. No te aflijas, no te desmotives, no te desesperes por lo que hoy miras en el espejo, por lo que hoy mira la gente de ti. No eres un modelo terminado, estamos en una reconstrucción, nos estamos reconstruyendo. El Espíritu Santo está tomando control de nuestras vidas y si tenemos la voluntad en el Señor para que Él lo haga, entonces Él obra de manera poderosa en nuestras vidas y nos apropiamos entonces de esa bendición que Dios tiene para con nosotros. Dios no nos creó para fracasar. Vamos a vivir el fracaso porque es un proceso para poder llegar al propósito que Dios tiene para con nosotros, pero no nacimos para ser fracasados. Vamos a pasar ciertos momentos difíciles porque el fracaso es parte del éxito para poder llegar a la conquista. La prueba, la dificultad, la adversidad, pasarás por fuego, no te quemarás, pasarás por las aguas no te ahogarán. Qué indispensable es todo esto, pero cuando lo vivimos con determinación, cuando lo vivimos con voluntad, está en la voluntad, en el corazón del hombre saber aprender a direccionar nuestra vida y elegir a quién servir y elegir a quién obedecer. Por decir, hay una alabanza que a mí me gusta mucho porque el salmista dice en la alabanza nos lleva a la adoración, pero el salmista dice, adora a tu Dios, alaba a tu Dios. Porque muchas veces la gente adora con una mente irracional. Y la Biblia en Romanos 12 nos invita a que presentemos vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, ya que este es vuestro culto racional. Lo hacemos de manera racional, sabemos a quién adoramos, sabemos a quién servimos, reconocemos a quién dio su vida por nosotros, reconocemos que no estamos adorando a algo, a ver si puede hacerlo, reconocemos que adoramos al Todopoderoso. Eso es un culto racional, donde yo ofrendo mi vida, donde no le doy cabida a mis emociones, que me sentí mal, que me sentí enfermo, que me sentía así, y ya no participé en esa adoración, en ese culto, en ese servicio. Entonces, para esto necesitamos tener voluntad. En toda la existencia humana, el hombre no ha dejado de enfrentarse a un doble dilema. Si elegir la vida del árbol de la vida o elegir el árbol de la muerte. Pero a final de cuentas es una decisión que nosotros tomamos, es una decisión que nosotros tenemos cotidianamente
y que esto obviamente, estas decisiones que nosotros vayamos tomando son semillas que van a estar determinando lo que el día de mañana voy a estar cosechando. Si seguimos entonces el mapa de este mapa conceptual del hombre natural, vamos a ver de qué forma el yo siempre va a estar haciéndose presente de forma inconsciente por la influencia que va teniendo el príncipe de este mundo en mi pensamiento, en mis emociones, en mi voluntad, y me va a direccionar a mi yo, no me va a direccionar al Señor, no me va a direccionar al Espíritu Santo, no me va a direccionar a la Biblia. Si hablamos del matrimonio y tengo una mente de un hombre natural, mi yo se va a sentir lastimado, mi yo se va a sentir herido, voy a terminar abortando la relación, voy a terminar huyendo, voy a terminar destruyendo esa relación por mi parte natural. Pero cuando hablamos de un hombre regenerado, es lo que nos marca aquí en Romanos 12 también, que no nos afanemos, no nos adaptemos a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras, mas sin embargo las que nos ofrece Dios son eternas. Pero nos invita a que nosotros seamos seres espirituales que constantemente dejemos que el Espíritu Santo haga una renovación, porque cuando el Espíritu Santo hace una renovación en nosotros, entonces es que viene el entendimiento. Y cuando viene el entendimiento, entonces puedo comprender la buena voluntad del Señor, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La fe no está en mí, la fe viene por la palabra, entonces recurro a la palabra, me redirecciono hacia la palabra y entonces por tanto los resultados que yo voy a tener van a ser de bendición, van a ser de éxito, van a ser de victoria, aunque momentáneamente me toque vivir un desierto, me toque vivir una crisis, una dificultad, el Espíritu Santo estará tomando control de lo que esté pasando. Fíjense que hablando de esta mente o de este hombre natural y de este hombre regenerado, restaurado, solo a la medida que el hombre se hace consciente, y aquí entre paréntesis, obviamente por la luz de la palabra recibida, por la instrucción del Espíritu Santo, de nuestra condición corrompida en la que caímos, solo entonces, solo cuando somos conscientes, es cuando solo entonces estamos a un paso de que opere en nosotros un cambio trascendental acerca de nuestra vida antigua o de la antigua manera que teníamos de vivir. Si no somos nosotros conscientes, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos, si no soy consciente de ello, si no, todavía no se ha abierto mi conciencia para poder un entendimiento, que esta vida no se termina cuando yo muera, que cuando este corazón deje de palpitar, mi cuerpo va a ser llevado a un sepulcro y ahí voy a iniciar otra etapa de mi existencia, porque fui creado para ser eterno, ya sea con mi Señor o ya sea con tormento, pero fui creado para ser eterno. Pero cuando se abre esta parte consciente, obviamente recurriendo a la luz de la palabra, la guía, la instrucción del Espíritu Santo, es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, híjoles, qué bajo he caído, qué cosas vergonzosas he hecho. Necesito a Cristo para que transforme mi vida. Y entonces eso que actuaba de manera inconsciente y que muchas veces fue utilizado para yo caer en ciertas tentaciones o en ciertas prácticas, entonces ahora ya el Espíritu Santo, removiendo mi entendimiento, me lleva a tener una conciencia. Ahora soy consciente y por lo tanto eso que viví en el pasado, por decir, yo rápidamente se los puedo decir, a los 22 años, Dios me alcanza del alcoholismo, de la adicción a las drogas, del adulterio, de una mala forma de vivir,
y a los 22 años Dios hace una transformación en mi vida. Hoy tengo 45, ya hace algunos años de ello. Hoy tengo un compromiso de compartir con los adictos, de compartir con los alcohólicos, de compartir con los matrimonios que se van destruyendo. Por todo lo que Dios ha puesto en mi vida, un día Dios me hizo consciente de mi falta, de mi error. Y un día la luz de Cristo a través de su palabra alumbró mi entendimiento. Y entonces fue ahí que hubo ese cambio trascendental en mi vida y que aquella aventura, aquella carrera cristiana que yo inicié en aquellos años, he visto cómo Dios ha venido floreciendo en mi vida. Yo no nací en una iglesia. Yo no tuve padres cristianos. Mi formación fue católica. Fui monaguillo en la iglesia tradicional. Serví a la iglesia juvenil. Estuve en el movimiento familiar cristiano, porque me casé a los 15 años. A los 17 años fui padre por primera vez. Entonces, toda esta experiencia de vida en el pasado me lleva un día a poder tener ese alumbramiento del poder de la palabra en mi vida y que me lleva a poder disfrutar de esta regeneración. Fíjese entonces que el objetivo de la regeneración o de la restauración, de eso que nosotros veníamos careciendo, que las dificultades que nosotros teníamos, dice que en principio de poner todas las acciones de nuestra voluntad que nos ha llevado a esos caminos cerrados. Yo me di cuenta que tenía que cambiar de amistades. Yo me di cuenta que la situación de vida que yo había tenido, las malas decisiones que yo había tomado, necesitaba urgentemente tomar decisiones que me iban a llevar a hacer algo completamente diferente de lo que estaba haciendo. Y aquí pues recurrimos a la voluntad, recurrimos a la decisión. Solamente a la medida que rindamos nuestra voluntad a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Creador, una vez que nos humillemos y que nosotros reconozcamos ante Él nuestra pobre condición humana en la que hemos caído, solo entonces es cuando nosotros somos renovados y cuando somos reconciliados por Dios. Cuando nosotros tenemos frente a nosotros a una persona que quiere ser aconsejada, que quiere ser acompañada, pero no trabajamos esta área de la dimensión de la naturaleza humana, conduciéndola de manera voluntaria a que sea consciente de que tenga una identificación del error, de dónde ha caído, para poder hacer un trabajo de desidentificación o de desaprendizaje, que aquí es donde viene la restauración, que aquí es donde viene la regeneración. Pero cuando la persona que estás acompañando, que estás guiando, que estás instruyendo, sigue actuando de forma inconsciente, sigue avanzando como un hombre natural, difícilmente se va a poder ver la gloria de Dios manifestada. Así tú tengas una licenciatura, tengas una maestría, tengas un doctorado, tengas no sé cuántos títulos, o sea, tiene mucho que ver también la habilidad, la destreza que nosotros como consejeros vamos desarrollando para descubrir esta parte. O sea, si la persona no quiere cambiar, por más estudio y por más preparación que yo tenga, no se va a lograr. Porque no es con mi fuerza, es con el poder de su Santo Espíritu. Bueno, como consejeros espirituales, eso es lo que nosotros estamos convencidos. Yo como terapeuta, como psicólogo, me queda claro que puedo modificar las estructuras mentales de las personas. Puedo usar la manipulación para poderlos llevar a que tomen una mejor decisión. Pero las heridas del alma, la regeneración y la restauración solamente se recibe de manera divina y la entrega únicamente Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una cercanía a todo esto, cada vez las labores que nosotros vamos haciendo en nuestro trabajo de consejería, comprendiendo la dimensión de la naturaleza humana, somos más objetivos. Yo tengo una paciente que tiene apenas
4 semanas, con la cita de hoy, apenas tiene 4 semanas. La primera sesión fue llorar, llorar, llorar. La segunda sesión fue llorar, llorar. La tercera sesión ya lloró menos. Y hoy, cuando estábamos en sesión, me dice, hoy no me hizo llorar. Y le digo, no es que te haga llorar. Es que había algo sucio que tenía que ser lavado. Y ya como has venido avanzando en esto y en esto y en esto. Dice, yo pensé que me iba a tardar aquí como unos 6 meses, dice, o como un año, porque yo la verdad me sentía muy mal. Pero yo he visto en este mes, dice, cómo he venido. Estoy hablando de una persona que no es cristiana. Estoy hablando de una persona que es de la sociedad, que es profesionista, que da un servicio profesional en la sociedad y que viene en búsqueda de conocer o alguien le dijo, ¿verdad? De los mismos pacientes que Dios me ha permitido atender. Alguien le dijo y le recomendó, ve con él te va a ayudar. Y cuando comenzamos a darle la apertura a nosotros como consejeros, y lo digo para que el día de mañana también puedas utilizar estas herramientas. Cuando nosotros como consejeros nos damos cuenta que la sesión no empieza cuando el paciente toca o el aconsejado toca la puerta para entrar a la oficina, sino que la sesión comienza horas antes, porque yo ya oré, ya preparé el lugar, ya ungí. No voy a recibir una persona cristiana, pero voy a recibir una persona que la voy a acercar a Cristo. Y ahí comienza un proceso de evangelismo sin andarle diciendo versículos y versículos y versículos de la Biblia o haciendo de repente oraciones así muy vistosas, muy fariseas, sino que con el ejemplo, con el acompañamiento, vamos nosotros ganando a las personas para el Señor. Y el ministerio de la consejería familiar es un ministerio evangelístico. Es un ministerio que no está en las 4 paredes de la iglesia, sino que es un ministerio que nos permite poder salir a la sociedad y ser ese puente para que a través del trabajo que Dios nos ha permitido hacer, terapéutico, transformador, regenerador, la gente recurra a seguir en un proceso cotidiano en el cual toman la decisión muchos de ellos de emprender la carrera en Cristo y obviamente comienzan a vivir una vida diferente. Yo tengo infinidad de testimonios que podría darles de qué manera hay líderes que únicamente va el esposo, que únicamente va la esposa. Hay líderes dentro de la iglesia que el hijo anda en las drogas, que la hija ya se fue con el novio, que la hija ya no llegó a la casa, o sea, infinidad de testimonios de que el hombre anda de infiel, anda de adúltero, y tantas cosas y tantas dificultades, pero también, por decir, la semana pasada me toca atender a un matrimonio, todo el tiempo han vivido su catolicismo, 30 años de matrimonio, una hija de 28, una hija de 26 y una hija de 23. Las 2 hijas que son las casadas, la de 23 todavía no, pedidas, vestidas de blanco, saliendo de la manera de honra hacia los padres. Y la verdad, un ejemplo para mí en lo personal de una familia. Y ellos me expresan, dice, a veces nos molesta que los cristianos se jacten de tantas cosas cuando con el testimonio con el cual ellos viven, no nos enseñan a hacer las cosas bien. Nosotros no nos jactamos de nuestra religión, dice, pero de alguna manera Dios nos ha guiado para poder conducir a nuestras hijas, para poder el día de hoy abrazar a nuestros nietos, para aprender a no meternos en su relación, en su matrimonio, y para vivir de una manera próspera, equilibrada. Y ese es el Dios que a final de cuentas nosotros creemos. Y yo no entro en discusión por cuestión de religión o de creencias con ellos, porque son amigos míos de años que yo tengo con ellos. Y veo que viven bien, veo que van avanzando. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 10 en adelante, cuando habla que yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. Dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas.
pero hay otro pastor que es asalariado y que ese cuando ve el lobo, huye y abandona las ovejas. Yo soy el buen pastor, pero en esta parte me llama mucho la atención porque dice, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahí en esta parte de otras ovejas, pues ahí entran, ahora sí que de todos lados, y que Dios tiene un plan de manera estratégica, de manera específica, y que se rompen esos tabús de religiosidad, de dogmatismo, y donde tenemos una apertura para poder ver a Dios en las personas con las que nos relacionamos en el entorno, sin que la religión nos aísle, ¿verdad? Fíjense que las dimensiones de la naturaleza humana, hablando de la física, de la mental, de la social, de la emocional, de la espiritual, que a final de cuentas es lo que complementa al ser humano y que habla de un ser integral, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos únicamente a lo espiritual, pues vamos a llevar a la gente a un desequilibrio. ¿Cuánta gente presume de muchísima espiritualidad? Y hablando de su físico, toma coca, toma café, un montón de azúcares, o gordos, obesos, mueren de infartos, pero presumían de una espiritualidad muy, muy efervescente. Y cuando comprendemos nosotros estas dimensiones de la naturaleza humana, entonces vamos a aprender a vivir en un equilibrio. Necesito estar emocionalmente sano para socializarme y para tener empatía con mi entorno. Necesito estudiar, prepararme, ejercitar mi parte mental a través de la lectura, de la escritura, de la planificación. Y aquí voy cuidando, ¿verdad? Voy caminando en equilibrio. De repente, ya me cargué mucho para acá, ahora me falta esto y ahora me falta esto otro. Cuidando siempre caminar en estas dimensiones de la naturaleza humana de una manera equilibrada, ya que esto es lo que me va a llevar a mí a poder tener un éxito al final. Voy a tratar de ir aterrizando por ahorita, poder tener algunos comentarios de esta parte de las dimensiones. Hablando del ser ecológico, dice por aquí el autor que con esto queremos decir que además de ser el hombre, la unidad dinámica y tridimensional, como lo veíamos hace un momento del espíritu a mi cuerpo, el hombre es también un ser ecológico, porque sus condiciones de existencia nos ligan como seres humanos y a las interacciones que se establecen entre estos y su medio social, que tiene que ver con lo natural, con lo cultural y con el ambiente constituido, con el mundo imaginario, abstracto, de qué manera la gente construye la realidad, de qué manera la gente se construye a sí mismo, de qué manera la gente percibe, intuye, la cosmovisión, la percepción, de tal manera que el hombre no es un solitario ni un animal gregario. Es más bien la cultura y el estilo de vida que se ha creado, el que lo ha estado conduciendo a ser gregario y a ser egoísta. Mas el hombre no fue creado para eso. Cuando llevamos a la persona, a este ser, a esta conciencia, a esta dimensión, entonces se entiende que fue creado para el amor, que fue creado para vivir en familia, que fue creado para vivir en comunidad, que fue creado para socializarse, para solidarizarse con sus semejantes y con el mundo en el que nos rodea, con la gran comisión de cuidar su hábitat, lo que tiene que ver con la tierra, el aire, el agua, la vida, el planeta. Muchas veces presumimos de mucha espiritualidad y somos los primeros en contaminar nuestro entorno. Usamos demasiado desechable en las iglesias, es que no queremos lavar, andamos tirando basura donde no tenemos que tirar, y o sea, tantas cosas que nosotros de repente hacemos y que descuidamos esta parte del ser ecológico. Voy a cerrar aquí para ahorita que escuche su participación de ustedes poder concluir cómo
¿Cómo vamos? ¿Cómo toman esta parte? Me gustaría escuchar por aquí a mi esposa con algún comentario y después poder escuchar a la pastora Lupita. Adelante, si tienes algún comentario acerca de las dimensiones de la naturaleza humana, pues yo creo que como consejeros familiares es sumamente importante que nosotros vayamos teniendo la habilidad día con día de estas dimensiones. Lo que es también, lo que tiene que ver, por decir otro ejemplo, es el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema, el megasistema. Cuando nosotros comenzamos a ver todo esto, por eso yo les recomiendo muchísimo, yo uso mucho para la terapia y para el acompañamiento, el libro de los 4 acuerdos del autor Miguel Ruiz. A mí me encanta, no, dice algunas cosas que no voy muy de acuerdo con lo que dice, pero a final de cuentas tiene como un 90% de un acompañamiento que me permite a mí con el asesorado, con el aconsejado, con el paciente, para que él se vaya redescubriendo, ¿verdad? Y aprenda una forma de cómo hacer acuerdos, de cómo tomar decisiones, de que conozca su voluntad, de que vea de qué manera lo cultural lo fue educando y de qué manera ya cuando somos nosotros grandes ya venimos con una educación que no es precisamente lo que nosotros hubiésemos querido, sino que es lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de la escuela, de la iglesia, de un montón de nuestro entorno que tenemos, pero que en este momento que llegan a terapia, hablando de las dimensiones de la naturaleza humana, el trabajo de nosotros es que se redescubran y que encuentren a ese yo verdadero que tiene que ver con el Espíritu Santo para que la persona realmente sea y cumpla el propósito por el cual está aquí en la tierra, quitando los matices de lo que tiene que ver con lo religioso, con lo tabú, con lo cultural, sino que la gente entre a un redescubrimiento y comprenda el propósito establecido por Dios de manera específica por la cual se encuentra aquí. Perdón, le dije a mi esposa que participara. Adelante. Adelante, adelante, adelante. Está muy interesante el tema. Buenas noches. Buenas noches a la clase. Pues de repente ahorita me estaba acordando mucho de una película que se llama, creo que Emociones, algo así, son tipo caricatura y habla, ah, parece ser que la que más sobresalió ahí era la alegría y no quería dejar que la tristeza actuara, y la tristeza lloraba mucho. Y al final de cuentas se desaparecieron muchas cosas en la historia de esa niña, de esa familia, pero esa niña era una niña con sus papás, y el detalle que la alegría tenía que también tener junto con la tristeza, porque así juntas era que iban armando la historia, el destino de esa niña. Y esta alegría, el pensamiento de la alegría, lo que quería era quitar la tristeza totalmente para que esa niña fuera feliz, y al final de cuentas quitó de la vida muchas cosas que se habían logrado. Y pues yo creo que en la dimensión espiritual, pues por alguna razón es que estamos aquí en este mundo, porque Dios aquí nos puso y es nuestra misión. Entonces necesitamos también de tener esas emociones, sentir nuestro cerebro y dejarlo que piense y que llore, que ría. Y aquí decía una parte que las emociones son la vida sensible del alma. Y pues sí, estamos hechos de, aunque seamos ricos, pobres y de todo, todos tenemos espíritu, todos tenemos alma y todos tenemos un cuerpo, y todos nos necesitamos unos a los otros. Amén. Dios les bendiga. Ok, gracias, ¿no? Pastora Lupita Lara, ¿qué nos pudiera compartir? Adelante.
Sí, gracias. Intensamente se llama la película que menciona. Está muy linda. Amén. Intensamente. Sí, así se llama, Intensamente. Bien, pues yo quisiera, el tema me parece sumamente enriquecedor, importante, relevante. Y bueno, yo considero que el alma es como la antena parabólica del ser humano, ¿verdad? Es la que percibe todas las emociones y todo lo que hay a nuestro alrededor. Por el alma lloramos, en el alma se encuentran todas las emociones como nos lo estaba mostrando y podemos ver la diferencia. Me gusta mucho cuando comparto esta parte de lo que es el alma, me gusta reflejarlo de esa forma, haciéndolo ver comparado con una persona que ya no tiene su alma. Es una persona que está muerta, que ya no siente, que ya si la pateas, bailas sobre ella, le haces lo que le hagas, ya no siente, está muerto, ¿verdad? Entonces ya no está esa parte emocional. El alma juega una parte súper importante para el mundo porque es a través por el alma, por las emociones que se logra, pues como dijo esta parte, me gustó mucho esta parte donde dice que las personas abusan de los demás, abusan del prójimo, pues por eso se hacen todos los días del año que hay eventos o que se organizan fiestas, que es Día del Niño, Día de la Madre, Día de la Navidad, día, porque todo el comercio se maneja a través de las emociones. Si no hay emociones de por medio, si no hacen que las personas se emocionen, no venden. Entonces, es bien importante esa parte que el Espíritu Santo nos dice que el fruto del Espíritu es el dominio propio y que debemos de ser conscientes. Somos una sociedad demasiado consumista, pero pues el alma aquí tiene mucho que ver, las emociones tienen mucho que ver. Y una de las cosas que a mí me ha resultado como testimonio, ¿verdad? Cuando las personas no son creyentes, bueno, y aún creyentes, me ha resultado mucho. Dentro del cuerpo de Cristo, inclusive las personas ya fueron regeneradas. Estamos hablando de cuando somos regenerados en Cristo, es a partir de ahí empieza la eternidad. A partir de la regeneración comienza la eternidad, ¿no? Eso ya es a lo eterno. Pero hablando a lo natural y a lo terrenal, muchas veces en la iglesia me ha tocado que las personas, aun cuando ya tienen esa parte regenerada, no son conscientes y toman decisiones de manera inconsciente. Y hacen cosas aun cuando tengan la Biblia, aun cuando tengan el conocimiento y oren, todo, siguen actuando de manera inconsciente al tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que a mí me ha resultado bastante son las técnicas de coaching, ¿verdad? Cuando a través de la herramienta que son las preguntas, acompañando a la persona a que sea consciente de sí misma. Entonces, cuando se hace responsable y consciente de sí misma, entonces entiende y comprende que la decisión que ha tomado no ha sido la correcta, porque hay como un bloqueo causado por la tradición, por la educación, por la falta de hábito de hacer introspección. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a hacer introspección, entonces a meditar. Entonces cuando hablamos con la persona y le hacemos la pregunta, ¿y tú qué piensas? O sea, es regresarla al punto de que, ¿y tú qué piensas de lo que estás diciendo, no? ¿Qué harías? Y es en el momento en cuando empieza a reaccionar, a ser consciente, cuando entra a su subconsciente, se da cuenta y termina diciendo muchas gracias por ayudarme, cuando en realidad uno no dijo nada, ¿verdad? Uno no dijo absolutamente nada y me voy contenta porque me ayudaste mucho. Ah, bueno, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, sí es cierto. Ahora, esa herramienta del coach, con esta herramienta de ir conociendo
¿cómo se le llaman? Los mapas mentales, esto que está mostrándonos ahorita, La dimensión. esta enseñanza, esta dimensión, cómo funciona el consciente y el subconsciente, pues yo creo que esto va a potencializar muchísimo más lo que ya se viene haciendo. Sí, Esto es mi participación. sí, pastora Lupita, y bueno, yo creo que en todo momento el trabajo, ¿verdad?, de acompañamiento que hacemos, como en este caso de lo que comenta, a veces es que la solución está en las personas. Nada más lo que ocupan es una patadita, una ayudadita para que el Espíritu Santo redarguya. Y en otras clases hemos visto cómo para que se pueda hacer una gestal en la persona, necesitamos llevarlo del consciente al inconsciente, del inconsciente al consciente, del consciente al inconsciente, hasta que llega un momento que dice, por esto. Y entonces ya comienza lo que ahorita hablábamos hace un momento, comienza esa regeneración, comienza esa restauración, esa renovación, porque ya se toma la decisión con una convicción, con una voluntad no condicionada, sino con una voluntad propia de ese anhelo del resurgimiento del yo verdadero, para que la persona, pues a final de cuentas, encuentre el propósito por el cual está aquí, ¿verdad? En este lugar. Así es. Y si me permite agregar algo que no me pasó de mencionar, es que una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce de la palabra, se le puede ayudar a ser consciente de su situación en la que se encuentra y puede hacer cambios. Lo que va a suceder con esa persona es que va a volver a caer, porque su espíritu no está regenerado. A diferencia de una persona que ha sido regenerada, que se le ayuda, se le empuja a que sea consciente, a partir de eso se enfoca en lo que dice Dios y difícilmente vuelve para atrás, a diferencia de una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu. Y una persona que es regenerada del Espíritu, obviamente no hablamos de una creencia, no hablamos de una religión, sino hablamos de la fe en Dios. Así es. La fe en Dios y en su palabra. Que encontró esa parte divina, que encontró esa parte enriquecedora, que encontró ese Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, y que hace ese contacto, ese vínculo y se regenera esa parte espiritual en el ser. Y como lo dice, o sea, no, el que estemos regenerados no quiere decir que ya no vamos a cometer errores. Pues sí, nos vamos a equivocar, pero ya los errores que nosotros vayamos teniendo ya no van a ser los mismos, como caer en ese círculo vicioso donde me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, sino que cada vez ya nuestros caminares ya son más extensos, sin tantas caídas. Exacto, son equivocaciones nuevas, ¿no? Sí, y que de cierta forma confiamos de que el Espíritu de Dios es el que nos acompaña y es el que nos seguirá levantando. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. Así es. Muy bien, Pastora Lupita, gracias. Nuestra hermana Mari, no sé si quisieras darnos alguna participación y después nuestra pastora Leti para cerrar. Adelante. Buenas noches, bendiciones para todos. Pues bueno, a mí estuvo fallándome mucho el internet, casi no escuché la clase, y lo poquito que escuché, pues es muy interesante, y pues yo pienso que es muy importante hacer la voluntad de Dios, pero sobre todo rendirnos a Él, a sus mandatos, y nuestras vidas serán diferentes. Así es. Amén. Amén. Gracias por la aportación. Pastora Leti, vamos cerrando. Estamos ya terminando. Gracias a Dios que nos permitió culminar. Adelante. Gracias a todos.
Yo estaba viendo, por ejemplo, la cita que usted dio de Deuteronomio 30, donde habla, que explica a Dios, que dice que te pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero entonces yo digo, pues Él nos dice, nos guía, pero nuestras malas decisiones son las que nosotros cometemos los errores. Él quiere que estemos bien, pero pues nosotros nos inclinamos creemos que podemos tener una decisión buena sin consultarlo, sin ver su palabra, sin llevar una vida de oración, de fe, y pues ahí es donde cometemos los errores, yo creo, básicamente porque pues él nos guía, él no quiere que tengamos problemas, pero los mismos problemas nos llevan a acercarnos a Él, a Dios, a buscarlo, a consultarlo y a final de cuentas, pues ser obedientes y llevar esa vida de santidad que Él quiere que llevemos. Mi aportación. Sí, sí, sí. Y gracias, pastora. Y bueno, a final de cuentas, la clase, ¿verdad? La lectura, la enseñanza nos lleva a nosotros poder tener este conocimiento de la dimensión de la naturaleza humana. Y cuando hablamos de una regeneración, hablamos de un ser integral. Hablamos de un ser que tiene espíritu, que tiene alma, que tiene cuerpo, que socializa, que tiene mente, y todo esto que alcanzamos a ver en las dimensiones del ser humano. Y pues con esta lección de hoy terminamos nuestra lectura de lo que tiene que ver, nuestras lecturas que tiene que ver con lo espiritual. Y por ahí en la hoja en el PDF que les mandaba hace rato en la tarde, pues ahí ya van las indicaciones para que nosotros podamos desarrollar un ensayo de estas 4 lecciones, estas 4 lecturas que hemos tenido, y así pues prepararnos, ¿verdad?, para lo que viene para la próxima semana. Gracias, bendito Dios, por la bendición que nos das, por la instrucción que nos has dado esta noche, por la revelación, Señor, de tu palabra a través de estos escritos, a través de estas investigaciones, de estos autores. Gracias por el conocimiento adquirido. Gracias por la revelación que nos estás dando día con día, semana a semana, a través de la lectura, a través de la clase, a través del trabajo, a través de nuestra participación en la sociedad. Gracias porque hablas de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, de una forma entendible, de tal manera que nosotros caminamos y somos instruidos, guiados por la bendita y poderosa bendición de tu palabra. Gracias porque esta noche nuestro amado Espíritu Santo ha hecho cosas muy importantes en nuestra vida, y con estas herramientas seguiremos avanzando, seguiremos caminando, seguiremos conquistando para gloria y para honra de tu nombre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.